Muy buenos días, niños, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de matemáticas. Recuerden que hemos venido aprendiendo las operaciones que se realizan entre ellos. Entonces ya vimos adición, sustracción, multiplicación, división. Ya vimos polinomios aritméticos, que son las mezclas de las cuatro básicas. Y ahora vamos a comenzar nuestra quinta operación, que es la potenciación. ¿Qué es aquello de la potenciación? Entonces, cuando hay una multiplicación en donde todos sus factores son iguales, se convierte en una potencia. Entonces, por ejemplo, si tenemos 2 por 2 varias veces por 2 y es el mismo factor el que se multiplica, entonces es más fácil convertirlo en una potencia. ¿Y cómo sería posible esto? Entonces vemos cuál es el número que se repite varias veces, el 2, ¿cierto? ¿Y cuántas veces se repite el 2 por sí mismo? 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Entonces se dice que esta potencia es 2 elevado a la 5. ¿Y cuánto da 2 elevado a la 5? Quiere decir que el 2 se va a multiplicar por sí mismo 5 veces. Entonces, este con este, y digo 2 por 2, 4, y 2 por 2, 4, y este 2 quedó solito. Y continuamos multiplicando. Este con este, y digo 4 por 4, 16. Y 16 por 2. Entonces ya me queda más fácil y digo 2 por 6, 12, va 1, 2 por 1, 2 y 1, 3. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. Entonces decimos que 2 elevado al exponente 5 tenemos como potencia 32. Entonces, el número que se va a multiplicar por sí mismo varias veces recibe el nombre de base. La cantidad de veces que se repite, que se multiplica por sí mismo, recibe el nombre de exponente. Exponente. Y lo que obtenemos de esa multiplicación por sí mismo, siempre es por sí mismo, se llama potencia. De ahí el nombre de potenciación, es la potencia. ¿Listo? Entonces, veamos en este caso que me den lo contrario, que me digan cuál es la potencia de 3 elevado a la 4. Se lee 3 elevado a la 4. Entonces vamos a leerlo para recordarlo. Entonces se lee 2 elevado a la 5 es 32. Así se leen las potencias. 2 elevado a la 5 es 32. En este caso tenemos 3 elevado a la 4. ¿Cuánto será 3 elevado a la 4? Para poder hallar 3 elevado a la 4, entonces recuerden que el 3 se va a multiplicar por sí mismo tantas veces como indique el exponente. Entonces el exponente dice que 3, 4 veces. 3 por 3 por 3 y por 3. La potenciación siempre se resuelve con multiplicaciones. Y armamos parejas. Entonces, este con este y este con este. Y digo, 3 por 3, 9. Y 3 por 3, 9. Entonces ya tenemos que 9 por 9, 81, ¿cierto? Entonces, 3 elevado a la 4 es igual a 81. ¿Y cómo se lee? De esa manera. 3 elevado a la 4
81. Así se lee esta potencia. Entonces recordemos, la potenciación es aquella operación que permite hallar cuál es la potencia que se obtiene de multiplicar un número por sí mismo tantas veces. Entonces, en este caso, el 3 por sí mismo 4 veces. El número que se multiplica por sí mismo se llama base. La cantidad de veces que se va a multiplicar por sí mismo se llama exponente. Y lo que obtenemos del exponente se llama potencia. Bueno, existen dos potencias especiales que se leen de otra forma. Entonces vamos a verlas. Ellas son los cuadrados y los cubos. Entonces, cuando cualquier número, por ejemplo, 8 elevado a la 2, se lee de diferente forma. Al 2 se le llama cuadrado. Entonces, esta potencia es 8 al cuadrado. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? Para resolverla, el 8 se va a multiplicar por sí mismo 2 veces. Por sí mismo 2 veces. Y entonces, 8 por 8, 64. Entonces son las potencias más fáciles porque es solo 2 veces por sí mismo. Y se lee 8 elevado al cuadrado. Entonces recuerden que cuando una potencia está elevado a la 2, también es correcto decir elevado a la 2, pero pues ellos se leen de forma especial, que son los cuadrados. Por ejemplo, 5 elevado a la 2. Entonces lo correcto es decir 5 elevado al cuadrado. ¿Y cómo sé cuánto es 5 al cuadrado? 5 por sí mismo 2 veces. Y 5 por 5, 25. Es decir, que la potencia de 5 al cuadrado es 25. Y se lee 5 elevado al cuadrado. Entonces, recordemos, cuando el exponente es 2, se lee al cuadrado. Y la otra potencia especial son los cubos. Cuando el exponente es 3, por ejemplo, 4 elevado a la 3, lo correcto es decir cubo. Entonces se dice 4 elevado al cubo. ¿Y cuánto es 4 al cubo? El 4 se va a multiplicar por sí mismo 3 veces. Y entonces digo 4 por 4, 16. Y 16 por 4, entonces digo, lo voy a colocar aquí al ladito, 4 por 6, 24, llevo 2, 4 por 1, 4 y 2, 6. 4 elevado al cubo es 64. Y se lee así, 4 elevado al cubo, al 3 se le dice cubo, 4 elevado al cubo es, bueno, aquí también se me olvidó, que 5 elevado al cuadrado es 25. Y aquí 8 elevado al cuadrado es 64. Porque 8 por 8 es 64, 5 por 5, 25, y al cubo ya es 3 veces. Entonces, 4 elevado al cubo es 64. Bueno, niños, entonces, qué fácil es la potenciación, ¿verdad? Entonces, a continuación, vamos a copiar el concepto de potenciación y sus términos que se encuentran en la página 36 de nuestro libro. Después vamos a copiar todos los ejemplos aquí desarrollados en el video. Y finalmente, en nuestro encuentro por Zoom, vamos a resolver el punto 1 de la página 36. Entonces, espero que este tema tan bonito y tan fácil les haya agradado. Les deseo un feliz resto de día y que Dios los bendiga.